want to challenge Big Daddy, is where you're going to start. Estamos hablando de 350 metros de altura de duna. Vamos, que ya solo queda la última subida. Dios, me mato, me mato, me mato, me mato. Buenos días, bienvenidos al día 18 de la serie. Lo prometido es deuda, nos vamos a subir la duna más grande del mundo. Vamos para allá. Os voy a contar una curiosidad de la serie, y es que cuando empezamos teníamos claro más o menos un abanico de destinos, pero no exactamente a dónde íbamos a ir. Todo se va cogiendo un poco sobre la marcha y sobre cómo van las cosas. No sé si es porque Namibia no estaba tan dentro del plan, que yo solo me he venido con esta sudadera, por eso me veis con esta sudadera. Y hace mucho frío, mucho frío. No sé si estamos como a 4 grados, es una barbaridad. Y a ver, yo el frío lo aguanto bien. El problema es que tenemos que ir en un coche descubierto hasta llegar a la base de la duna. Me voy a congelar. Vienen muchos turistas conmigo, pero por suerte nos acaban de dar mantitas. Así que genial. Good morning. Good morning. Acabo de escuchar que el conductor ha dicho que son 65 kilómetros. Pequeña parada por el camino para ver esta bestialidad que me va perfecto para explicaros un poquito la historia de este desierto. Y es que el desierto del Namib es el desierto más viejo del mundo. Estudios dicen que tiene entre 55 y 80 millones de años. Cuando otros desiertos iban y venían, este seguía siempre seco. Esto estaba aquí en la época de los dinosaurios. Y de hecho, si os fijáis, la arena es como medio rojiza. Eso quiere decir que está oxidado. Esto lleva tanto tiempo que hasta el color de la arena te lo dice. Y es por eso que se crean estos parajes como de diferentes colores, diferentes capas, dunas gigantescas rojas. Es impresionante. Number one, from the parking area where you see a lot of cars, you're going straight. It's 1.1 kilometer, but you're walking in the sand. Number two is the small dune. You see there's a lot of people. Yeah. Reach on top, take picture, then you go down. Number three is the big one. If you're trying the big one, if you look on the middle, you see the tracks. You see the people where they are starting. If you want to challenge Big Daddy, is where you're going to start. Some people taking 45 minutes, some taking hour, some taking hour in 10 or 20 minutes, depending how fit you are. Ya hemos llegado, ahora empieza lo duro. ¿Veis exactamente? Esto de aquí es la cima del Big Daddy, pero nuestra excursión empieza aquí. Así que ya que tengo un buen rato, antes de llegar simplemente al principio, déjame hablarte del sponsor de este vídeo, que creo que no puede ir mejor: Epidemic Sound. Os he hablado ya 1000 veces de esta plataforma, pero no me voy a cansar nunca. Si te gustan mis vídeos, si te gusta la música que pongo, ellos hacen la magia. Y aquí es así como un poco tu soundtracking partner, es decir, ellos tienen una biblioteca gigante de música y con tu suscripción puedes utilizar toda la que quieras en tus vídeos. Y es que este vídeo o los otros vídeos de la serie no podrían ser tan épicos o tristes o dramáticos o felices si no fuera por la música que utilizamos en ellos. Y es que como sonorizas tus vídeos es como luego la gente los va a sentir. Es muy importante. Y lo bueno es que Epidemic Sound te lo pone muy fácil en ese sentido. La página es súper intuitiva. En mi caso yo suelo buscar el sentimiento que quiero expresar y a partir de ahí voy buscando, pero tú puedes poner, si quieres, un link de Spotify. Puedes poner una canción que te recuerde. Imagínate, yo quiero poner ahora mismo algo que se parezca a esta canción de Tyler, the Creator. Pues buscas la canción de Tyler, the Creator y te va a buscar similares a ese estilo. Es ridículamente fácil. O por ejemplo, ahora que estoy trabajando con Alex, a veces me pregunta qué sentimiento quiero expresar y le digo, no te preocupes, tenemos una lista de la serie. Yo desde la aplicación de Epidemic Sound del móvil voy buscando, se la añado en la lista y ya lo tenemos todo fácil. Se puede hacer un workflow muy sencillo. Epidemic Sound tiene muchísimas canciones y muchísimos sonidos, ¿lo estáis viendo? Pero ya te voy diciendo que no te las vas a acabar nunca, o sea, siempre añaden nuevas. Y después de insistir, os he conseguido, aparte del mes gratis de prueba, un 50% en los 2 primeros meses con el código Clavero50. Solo tenéis que ir al link de la descripción y poner mi cupón Clavero50. Así que si de verdad quieres ponerte las pilas con los vídeos, Epidemic Sound.
Cuando te empiezas a acercar te das cuenta de lo gigantesco que es esto. No sé si veis, pero os estoy intentando hacer un zoom, pero la gente se ve enanísima y aún me queda un buen rato para llegar al principio. Estamos hablando de 350 metros de altura de duna. Es más alto que la mayoría de edificios de tu ciudad, es más alto que la Torre Eiffel, es más alto que muchísimas cosas. Y esto no es como subir una pequeña montaña. El problema es la arena. La arena lo hace todo más complicado. Cada paso en la arena es como si fueran 5 pasos en la carretera. E imaginaros en subida 2 pasos arriba y te tira para abajo 1. Siempre. Si os fijáis, parece como una especie de volcán, pero es una duna. Y es que todo lo que vemos alrededor parecen montañas y es arena. Es súper heavy. Cuando crees que ya has llegado, estás completamente equivocado. Creo que estamos más o menos por la mitad. Eso es la cima. Vamos, que ya solo queda la última subida. Y tenían toda la razón de que vale la pena. Se ve una vista 360 grados increíble. Es que el desierto es simplemente gigantesco. Para que me entendáis un momento, fijaros desde dónde venimos. Exactamente, rollo, aquí hemos empezado y hemos empezado a subir hasta aquí. Son las 11:15, hemos quedado a las 11:30 en el parking y todo lo que he subido lo tengo que bajar en un cuarto de hora. Hay un atajo que es bastante divertido. El atajo no tiene mucho misterio, es 350 metros cuesta abajo. Me estoy dando cuenta rápido de que ir con zapatos no es lo más inteligente. Creo que me los voy a quitar. Mirad esto. He bajado 2 pasos solo. Vamos sin zapatos mejor. Ahora sí. Buah, da esta impresión, ¿eh? Buah, qué jodido placer. Es como andar en la luna. Dios. No sé si se va a apreciar, pero puedes como pegar saltos y te amortiguas. Saltas un montón. Dios. Mirad esas personas de ahí, qué rápido las cosas. Menos de 40 segundos. Wow, es muy placentero. Y antes de irnos tenemos que ver una última cosa, y es que aquí hay un bosque muerto. Es increíble. Y os lo estoy explicando a 20 km/h. Dios, me mato. Sobreviví. Parecía gracioso explicarlo de esa manera. Mirad con perspectiva ahora dónde estábamos y lo que hemos bajado de golpe. Ahí está el bosque. Wow, esto es una pasada. Hemos llegado ya al bosque muerto. Estos árboles que veis aquí tienen más de 900 años, pero este lugar está tan seco que aquí siguen petrificados. De hecho, justamente este lugar es uno de los más secos del mundo. Solo llueven 2 milímetros de agua al año. Estos árboles se quedaron petrificados al igual que estas dunas. Normalmente, como funcionan las dunas en el desierto, es que con el viento se van moviendo unos metros al año, pero estas justamente no. Y es que lo que estáis viendo y lo que hemos subido es una duna que está encima de una montaña petrificada. Es un poco extraño de entender, pero es así. Entonces, si bien la arena se puede mover, la forma siempre se mantiene igual. Y lo mejor de todo es que viven animales aquí. De camino hemos visto unos cuantos oryx, son estos animales con los cuernos largos, y de hecho por aquí hay un montón de escarabajos. Y es muy curioso porque estos escarabajos beben agua de la niebla matutina. Estamos cerca del mar, lo vimos ayer con la avioneta. Entonces se crea una niebla y ellos abren sus alas y caen gotas y beben de esa agua. Sobreviven con el agua de la niebla. Y el lugar es increíble, pero por desgracia llego ya 20 minutos tarde. Pensé que Sorry. Perdón. No pasa nada. Ya lo sabíamos. Sorry. You know, I have to go and go back all the time for the camera, so... If you want to walk the dune or you just want to see the valley. Al final nadie se ha enfadado conmigo. Estamos de vuelta. Mira que he estado en desiertos, pero os puedo asegurar que este es el más bonito que he visto en mi vida. Los contrastes que tiene es simplemente impresionante. De hecho, la NASA trae aquí a sus investigadores para hacer simulaciones de cómo sería mover ciertos vehículos en Marte o cosas así, porque es algo muy similar. Es simplemente impresionante. O sea, las vistas, mires a donde mires, son increíbles.
Creo que me he quemado como no me he quemado en muchos días, ¿eh? Volvemos a la avioneta, pero vas tú delante. ¿Vale? ¿Vale? Sin problema. Tienes que experimentarlo. De hecho, lo guay es que vamos a volver a pasar por las dunas para poder verlas desde arriba. Por muchas veces que subamos a la avioneta no me voy a acostumbrar que este sea nuestro transporte. A los pocos minutos aparece el Big Daddy. He de decir que desde el aire se aprecia su tamaño real, es imponente entre las demás. Seguimos volando en dirección a la costa y en mitad de la arena destaca la silueta de un barco oxidado, encallado desde hace décadas. Es uno de los muchos naufragios que forman parte de esta costa. Las dunas se transforman en pendientes que caen bruscamente hacia el océano, donde el desierto termina de forma repentina frente al mar. Sobre la costa aparecen grandes colonias de focas. Desde arriba aparecen manchas en movimiento, pero hay miles y miles de ellas. Un poco más al norte vemos colonias de flamencos. Estos están en zonas de agua poco profunda, se mezclan con los colores claros de los salares. Es una locura. Y es que sí, el agua cambia de tono según los minerales del terreno. En algunos tramos es verde, en otros rosa y en otro, yo que sé, naranja. Y finalmente, tras atravesar este paisaje cambiante, llegamos a Swakopmund, una ciudad entre el desierto y el océano. Toma ya. 3 times in a row today. Me encanta que para aparcarlo lo cogen literalmente con las manos y lo empujan. Supongo que debe ser bastante más sencillo de esta manera para guardarlo en el hangar. Pero vaya bestia, lo que nos ha hecho ver. Uy, 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 uy. Uy, casi, Y aparcadito, y por ahí viene otra, Que no falten, macho. En Namibia aparecen hasta coches, o sea, no paran de llegar. ¿Cuál es la situación, bro? En el otro lado dejé subiendo el vídeo, pero claro, no llegamos, así que tuvimos que pillar un avión. Del avión al hotel nos hemos puesto a subir el vídeo con un wifi de estos. Vamos fatal. Vamos. Se nos ha hecho hasta de noche. ¿Vamos a hacer algo? Por favor. Nos encontramos en la costera ciudad de Swakopmund. Lo he tenido que leer porque si no es muy complicado el nombre. Está un poco oscuro todo, ¿no? Sí, pero mola. Que se note que estamos al lado del mar, que las farolas, o sea, tienen mist bloom. Se ve el mar, de hecho, ahí. De Tuk Restaurant. No sé yo si habrá muchas más cosas abiertas, así que... Me sirve. Es como un barco. Parece cozy. Okay, so you guys can wait for it. 4 minutes, okay? Yeah, Sure, sure. 4 minutes. Thank you. Me gusta donde llevo. Es un barco, literal. Me gusta. No, por favor. Bueno, por una cenita tranquilos, vamos a por ello. Sienta bien. Sienta muy bien. Un poquito, la verdad. No bebemos alcohol en toda la serie. Nada, ni una cosa. Toma ya, ¿no? Buen inicio, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Festín. Ah, pero hay de todo, o sea... Todo es pescado. Pues nada, espero que te haya gustado el vídeo. Muchas gracias a Epidemic Sound por patrocinarlo. Y sobre todo, no te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniWoodCafe.com.